Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024. Y ahora vamos a nuestro segmento La Clase, en donde les explicaremos sobre cómo surgió la idea de crear el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Y hay que decir que hay una serie de factores. Los primeros son factores institucionales. Hay antecedentes de organizaciones que fueron creadas antes. Como por ejemplo, en el año 1967 se crea la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Estamos en pleno marco de la Guerra Fría, así que uno de los propósitos, al margen de fomentar la cooperación entre los primeros 5 países que fueron parte de esta organización, era combatir la expansión del comunismo. Recordemos que apenas 2 años antes había comenzado la Guerra de Vietnam. Ya en el año 1967 también se crea el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, el PB, que era una organización que básicamente aglutinaba a representantes del sector privado. Y ya en el año 1980 se crea el Consejo Económico del Pacífico, el PEC. También hay que hablar sobre las dinámicas comerciales de ese momento. Hay que decir que ya en el año 1989, el 1 de enero, había entrado en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá y se estaba comenzando a negociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, que entraría en vigencia unos años después. Estábamos también a pocos años de que a través del Tratado de Maastricht se consolide el mercado común europeo. Así que había una dinámica que propendía a la consolidación de espacios de libre comercio a nivel regional, en un contexto en el que la Ronda de Uruguay, este proceso de liberalización comercial que abarcó a más de 120 economías, parecía estar estancado. El proceso de la Ronda de Uruguay tomó 7 años y medio y se dio en el marco de lo que entonces se llamaba el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que actualmente ha devenido en la Organización Mundial del Comercio. También tenemos que hablar sobre el proceso de desarrollo económico de Asia. Economías como Japón habían comenzado a industrializarse tras la restauración Meiji, tras el retorno de la misión Iwakura, que ayudó a forjar una serie de capacidades industriales y científicas en el país y logró que sea el primer país desarrollado de Asia. Por supuesto, Japón, tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota, tuvo que enfrentar un proceso de reconstrucción que fue muy importante, pero logró volver a ser un país industrializado. Ya en los años 60, los llamados tigres del Asia, economías como Singapur, como Hong Kong, como el Taipei chino, comenzaron a desarrollarse a través del impulso de la ciencia, la tecnología y la educación. Corea también era uno de los tigres del Asia. Y ya en los años 80, las llamadas nuevas economías industrializadas, en el caso de las economías asiáticas como Tailandia, como Filipinas y Malasia, se hablaba de los pequeños tigres del Asia, también impulsan procesos de industrialización que comenzaron a catalizar el desarrollo económico de la región. Así que esos fueron factores muy importantes. Por supuesto que APEC tuvo un proceso que comenzó como un proceso a nivel ministerial, pero ya tras 1993, en la cumbre de Blake Island, comienza a constituirse en un mecanismo de cooperación de más alto nivel, porque ya los líderes de las economías, que es así como se les llama a los jefes de gobierno y jefes de Estado, comenzaron a participar. En el año 1998, APEC logra su plenitud en términos de membresía, llega a tener los 21 miembros que tiene ahora. El Perú, Vietnam y la Federación Rusa ingresaron en ese año y pues APEC ha seguido cambiando, ha seguido evolucionando y en este año tenemos la oportunidad de presidir este importante foro internacional que de seguro dará que hablar durante este año y seguiremos analizándolo con mayor profundidad en los próximos programas. Así que esperamos que haya sido muy interesante para ustedes esta clase.